la isla y Santa María. Santa María es lo que mejor suena, pero me recuerda a los barcos de Colón. No sé por qué. Porque eran tres. Bueno, porque me gusta mucho la historia. La Pinta, la Niña Venga, y la un Santa besito. María. Hola. Chao. Bendiciones, Me gracias gusta por... mucho esa historia en concreto, ese cuento. Bueno, pues fíjate que con el curso lo que vamos a hacer es abandonar el gusto por las historias. Ya lo sé. Por eso lo digo, que me gusta mucho ese cuento. No me digas, esto ya sé que no. Bueno, claro que sí, estamos en ello. Muchas gracias por estar ahí, por querer hacerlo, por seguir adelante. Además, hoy ya vamos con la introducción, ¿verdad? O sea que, bueno, avanzamos. Una cosita, quería compartiros, no ha llegado Santa Marisol todavía. ¿Sabes algo? ¿Santa Lucía va a venir? Has quitado el audio, hermanita. No se te oye. Santa Lucía está sin audio. Ahora. Claro, porque como estoy haciendo una cosa que me has pillado, que me dijo que podía venir a Madrid. Entonces no sé lo que habrá decidido al final. Lo que pasa es que era un poco tarde, eran las 11 de la noche. Ajá. Vale, o sea que estará llegando, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues lo voy explicando y luego ya lo vemos juntas. Cualquier aclaración, pues la vemos juntas. Bueno, Claro, hoy que lo en escuché. día ya tenemos una Y se ha llevado el libro. Pero bueno, me alegro, ¿sabes? Sí. Igualmente de libros os voy a hablar. Vamos a hacerlo primero la invocación, ¿vale? Ajá. Vamos allá. Estamos aquí Para ser útiles. únicamente para ser útiles. Estamos aquí en representación de aquel que nos envió. No tenemos que preocuparnos por lo que debemos decir ni por lo que debemos hacer, pues aquel que nos envió nos guiará. Nos sentimos satisfechos de estar donde quiera que Él desee, porque sabemos que Él estará allí con nosotros. Sanaremos a medida que le permitamos. Enseñarnos a sanar. Uy, sí. Muchas gracias. Bueno, A pues ti. como decíamos, íbamos a hablar de versiones de... Todos conocemos el libro azul, el libro de la FIP, aparentemente, que es la versión oficial, ¿verdad? Que es la que aparentemente siguen casi todos los hermanos, por lo tanto, pues es la que vamos a seguir nosotros también. Pero, si os parece bien, vamos a ir ya introduciendo la versión Gongarola, porque este año ha salido esta edición, que la muestro aquí, Santa Lucía. Santa María ya la conoce, Sí. puesto que estudia también. No lo recuerdo. ¿Cómo lo has llamado? Es que es nueva, es una versión que ha salido este año. Es la versión Gongarola, ¿verdad? Es Con Carola. Gongarola, con G, de Gonzalo García Olagorta. Gongarola, la podéis encontrar. ¿Y eso significa? Es la abreviatura de Gonzalo García Olagorta. Ah, vale. Se ha llamado versión Gongarola, porque lo ha editado él. Ajá. Él es traductor. Entonces, él lo que ha hecho ha sido recurrir a las notas oficiales, que tenemos como oficiales, las de Sandag Thompson, ¿verdad? Que es el PDF que tenemos en internet en inglés. Y también ha tenido como base este libro, que es otra versión del curso de milagros, que es la que hizo el equipo de trabajo del Círculo de la Expiación de St. Robert Perry y su equipo de trabajo, The Circle of Atonement, que es la primera edición en inglés que ya ha tenido en cuenta todos los materiales, es decir, las notas y el úrtex, porque las notas...
intercalando, lo que sea. A ver, las notas están en PDF, no han sido editadas en papel. Ha sido Ajá. editado el Urtext, que es este libro grande, del cual San Gonzalo hizo 6 capítulos, solo 6, No. en español. Y por eso algunos conoceréis un libro pequeñito, que es también con la misma portada, amarilla con la foto aparentemente del Maestro Jesús, una portada parecida, o sea, siguió el formato, ¿verdad? Pero este Sí. en inglés, el de Saddam Thompson, es el Urtext. ¿Qué quiere decir el Urtext? El Urtext es la primera tentativa de edición de los hermanos Santa Helen y San William Thetford, Santa Helen Schumann Ajá. y San William Thetford, con respecto a... Las primeras notas, ¿no? A ver, es que por un lado, por eso hacemos la aclaración. Las notas son los cuadernillos escritos, lo que ella tomaba a mano, ¿sí? Cuando ella recibía la canalización, lo hacía siempre en unos cuadernillos, ¿sí? Que se consiguieron fotocopiar, se fotocopiaron todos y hubo algunos hermanos que tuvieron acceso a ellos, ¿sí? Ajá. Y entonces de ahí se sacó un primer PDF que es el que al que hemos tenido acceso todos, del que nos hemos beneficiado todos, aunque también está fotocopiado. Todo esto lo tenemos en una página de internet que es la de Miracles in Action WordPress, y que está todo fotocopiado, o sea, aparecen las fotocopias de los cuadernillos. Lo que pasa es que ella tomaba notas con un modo taquigráfico personalizado. Es decir, ella hacía abreviaturas de las palabras, Claro. porque está acostumbrada en la clínica, en su consulta, ¿no?, a ir tomando notas de lo que le decían los pacientes, como hemos hecho la mayoría de los psicólogos, aparentemente, antes de que hubiera grabadoras y cosas por el estilo, o cuando no era conveniente grabar. Y entonces era una escritura rápida, más rápida de lo habitual, y por eso cuando se ven las fotocopias pues no se entiende casi nada, a no ser que tengas claro qué signos usaba ella, que es lo que se dedicó a hacer Sandra Thompson con mucho amor, con mucha paciencia y con mucha inspiración. Pues fue deduciendo todos los signos, ¿verdad? Y consiguió pasarlo todo a máquina, de forma que ahora podamos entender. Y por eso está ese PDF. Cuando decimos entonces las notas, nos referimos siempre a lo que es los primeros cuadernillos que ella escribía, o la primera toma de dictado, ¿sí? Ajá. Lo que ella primero escribió. Luego ella lo que hacía, al día siguiente quedaban San William y ella, ¿verdad? Llegaban y un poco antes de su hora de trabajo, el tiempo suficiente como para que ella le dictara a San William, que ya lo escribía a máquina, le dictara lo que había tomado de notas el día anterior, ¿sí? Ujú. Y a ese primer escrito a máquina se le llama el Urtext, Claro. ¿vale? Que es este libro amarillo, en inglés. Muy bien. Y este Urtext de Sandra Thompson lo contiene ya todo. El texto, el libro de ejercicios, el manual para el maestro, la clarificación de términos, la psicoterapia, el canto de la oración y los regalos de Dios, que son unas partes de los poemas de Santa Helen. ¿Sí? Ajá. ¿Se entiende esto, verdad? Notas entonces, primer escrito a mano, Urtext, primera tentativa de edición, donde ya se saca mucho del material que se considera que eran propios para ella o para él, para Santa Helen o para William, anotaciones personales de sus ilusorias historias personales. Y como el libro pretendía ser de orientación universal para todos, pues por eso ellos consideraron que esos ejemplos había que sacarlos fuera. Esos ejemplos, esas orientaciones personales, y aparte, pues ilusoriamente tenían cierto miedo porque hablaban de sus temas personales, de sus relaciones interpersonales, y prefirieron dejarlo fuera, ¿sí? Ajá. Claro. Y luego hay una tercera edición, que es la que se llama la edición de las monjas, de Nuns Version, porque se quedó unas hermanitas monjas con el material. También se le llama la edición de Hewlin Casey, porque se le dio a San Hewlin
Casey, que era el hijo de San Edgar Casey, el psíquico este aparentemente famoso estadounidense, ¿verdad? Que pareciera que el Maestro Jesús hace referencia a él en varias ocasiones, porque ellos cuando estuvieron estudiando, Santa Helen y San William, cuando estuvieron estudiando todo el tema de la parapsicología, ellos eran psicólogos clínicos, entonces cuando ella empezó a escuchar esta voz, a tener, incluso antes de ya empezar el dictado en sí empieza el 21 de octubre de 1965, pero los meses anteriores ella tiene sueños premonitores, tiene imágenes muy vívidas de lo que ella cree que pudieran ser ilusorias vidas anteriores o historias de haber estado en relación con San William en otros sueños o lo que pudieran ser otras vidas. Entonces todo esto ella va escribiendo, va tomando notas, que son en parte las cartas de Helen, que también están en el libro de Ausencia de Felicidad, que es un libro que hemos recomendado siempre para tener un poco la historia de cómo se desarrolló el curso, ¿verdad? Y todo eso pues les llevó progresivamente a ir dándose cuenta de que algo pasaba, ¿no? Y en esa búsqueda e investigación del material que había en su entorno, pues se encontraron, por ejemplo, con psíquicos como San Edgar Casey. Pero en este caso, por ejemplo, San Edgar Casey creía necesitar ser inducido mediante hipnosis a un estado diferente de su estado de conciencia habitual, para poder ser un canal de ayuda a los demás, ¿no? Entonces, esas investigaciones por parte de los hermanos Santa Helen y San William las utiliza también el maestro para hacer referencia a cómo ser un buen canal. Y entonces hay alguna parte del dictado donde se hace referencia a él. Y como ellos estuvieron estudiando el material de San Edgar Casey y entraron en contacto con el hermano e hijo, porque San Edgar Casey ya había trascendido, pero el hermano e hijo hizo una fundación en la que se conservaban sus escritos y interactuaron con él les dio todo su apoyo, se hicieron aparentemente amigos y entonces en cuanto tuvieron una primera edición de su material, de su obra, del curso de milagros aparentemente, pues le dieron una copia y por eso se ha dado en llamar esa copia la HLC o Hewlin Casey, ¿verdad? Versión Hewlin Casey. Entonces vamos por la tercera edición, ¿verdad? Las notas la primera, el Urtext la segunda, la tercera la versión Hewlin Casey y la FIP, que es ya la edición final, que es la que conocemos todos aparentemente, que es el libro azul, la versión oficial, ¿sí? Voy a explicar un poquito más sobre todo el paso de las notas al Urtext, porque esta parte es interesante y porque gracias a que tenemos ahora la versión de San Gonzalo, la vamos a usar, si os parece bien, porque nos da más información de la que tenemos solo con el libro de la FIP, ¿verdad? Entonces, el proceso de dictado fue el siguiente. Ella tomaba notas y luego, como decimos, iba a la mañana siguiente a contárselo a San William. Entonces, casi todo está recogido en el PDF que representa las notas de ella, ¿verdad? Pero en ese proceso de dictado, ¿por qué decimos casi todo está recogido en las notas? Porque de las notas al Urtext ya se hace la primera criba que hemos dicho, ¿verdad? Se quitan cosas de sus ejemplos particulares, personales, y entonces ya en el Urtext se intenta ya ir dejando lo más personal fuera, ¿sí? En el Urtext se quitan ya historias aparentemente muy personales de ellos, en general, esa es la idea. Pero ¿qué pasa cuando se está dictando o llevando a cabo el Urtext? Lo que pasa es que hay aclaraciones. A veces hay aclaraciones, entonces en el Urtext también va a haber notas tomadas en el Urtext que no están en las notas. Por eso siempre es útil tener en cuenta las notas y el Urtext, ¿verdad? Cuando se quiere tener una referencia global de cómo se ha ido haciendo el proceso de dictado y no dejarnos información fuera, ¿verdad? Y ya luego desde ahí se pasó a la versión Hewlin Casey, ¿verdad? Con algunas aclaraciones, se quitó más información todavía, podríamos decirlo así. Sobre todo lo que nos interesa son las partes que se han quitado. Entonces por eso no estudiamos en sí la versión Hewlin Casey, porque esta consta con menos material todavía del Urtext y de las notas,
Y como todo el mundo además estudia la versión de la FIP, pues la Hewlin Casey sería la que menos nos interesa, porque sería como una versión intermedia. Entonces, como todo el mundo estudia la de la FIP, pues hay que tenerla de referencia siempre, y siempre que damos referencias lo hacemos con respecto a esta. Pero ya podemos beneficiarnos porque está en castellano, porque San Gonzalo nos ha hecho ese enorme favor, ha hecho esta enorme labor de pasar todo este material que había en inglés a una edición suya, que además es traducción suya, en el sentido de que él lo ha traducido no basándose en un inglés que ya estuviera, por ejemplo, como en el de San Robert Perry. O sea, aunque él ha tenido en cuenta este libro, porque además aquí ya hay muchas notas al pie, porque esta es una edición anotada, es decir, que hay comentarios de los maestros. Hay muchas notas al pie. Hay un trabajo de estudio hecho y hay clarificaciones, que además este libro... Hola, buenos días. Hola, Santa Marisol bonita, ¿cómo estás? Estamos explicando, luego lo vuelves a ver, ¿vale? Porque ya llevamos un ratito, pero estamos mostrando otras ediciones que hay del curso de milagros. Estas son en inglés. Estamos ahora... Espera que... Sí, otras ediciones del curso de milagros, que estas son en inglés, y estoy hablándoos de una edición que ha sacado el maestro ahora, que es la versión Gongarola, que consta de 4 libros, que eso no lo hemos hecho todavía, ¿verdad? Yo aquí estoy mostrando el volumen 1, ¿verdad? Pero son 4, porque como es una obra más amplia, aparentemente, pues además él también ha hecho, es una edición también anotada, es decir, anotada y comentada, lo mismo que la de San Robert Perry, pues tiene más material. Que lo que os iba a comentar también de aquí, lo que han hecho el equipo de trabajo de la edición del Círculo de la Expiación, lo que ha hecho este equipo de trabajo ha sido, cuando había un material extenso de notas que no estuviera en la FIP, en la mayoría de los casos lo que han hecho ha sido sacar un cameo. Es decir, han cogido en formato, lo llaman cameo, cameo es cuando se hace una aparición estelar de, por ejemplo, una persona famosa en una obra de teatro, película, serie de televisión, y entonces es como un añadido, ¿verdad? Como algo extra. Bueno, pues como un extra de información. Para nosotros, para entenderlo, sería como una ventana de información donde se mete esa parte que es aparentemente Y esta sale del tal Gonzalo. A ver, no. Estoy hablando de la de inglés. La de Gonzalo es ahora, la última, ¿verdad? Que es la que vamos a estudiar, porque aquí hablamos en castellano. Aparentemente, básicamente, ¿no? Pero estoy comentando lo de los cameos. Esta es anterior, perdona, es que me he perdido de repente. Sí, no pasa nada. La edición en inglés de El Círculo de la Expiación contiene al final, porque lo digo porque puede que eso lo veamos en algún momento también tal cual, porque es una edición, como decimos, comentada, contiene 33 cameos, 33, que es donde ellos concentran, no todo, pero una gran parte de las partes que quedaron fuera de información, lo concentran en cameos, le dan un título y lo llaman ta. Cada cameo tiene su título, haciendo mención sobre todo a la parte de información que quedó fuera ahí, ¿sí? Por ejemplo, el cameo 1 sería este no es un regalo egoísta, refiriéndose a que hay un momento en que Santa Helen pues pregunta, ¿no?, si cuando él le da información, cuando recibe información del Maestro Jesús y quiere preguntar algo con respecto a San William, le decía, pues puedes preguntar esto por mí, y el Maestro Jesús le dice, pues por supuesto que sí. O sea, lo ideal es que él aprenda a preguntarle a su guía interior también, ¿no? Pero precisamente el papel de los maestros es ayudar a que los demás hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces no es un regalo egoísta, esto no es solo para ti. Todos van a poder escuchar de igual manera la voz de Dios, solo es que se lo propongan, que estudien, que aprendan, ¿no? Entonces, lo que os estoy diciendo con esto también es que nos vamos a beneficiar de estas ediciones.
con lo cual pues lo más útil, por supuesto, es comprarlas. Las tenemos en Amazon, ¿verdad? En Amazon las podéis comprar, además puede ser en versión Kindle, que sería versión electrónica, lo podéis tener en vuestros dispositivos o en papel. Y además pues hay tiempo para hacerlo, porque vamos a empezar con el 1, que son del 1 al 12, capítulos del 1 al 12, ¿verdad? Pero siempre es útil tenerlos todos, o sea que si puede ser que los pidáis todos, pues ya los tendríais juntos, porque además en la edición de San Gonzalo lo que cambian son las referencias, cambian los epígrafes, cambian los párrafos. Entonces yo estoy haciendo un trabajo aparentemente con los estudios que hacemos hoy en día de ir viendo las equivalencias para poder, cuando el maestro San Gonzalo a lo mejor dice manual para el maestro, segunda pregunta del manual para el maestro es párrafo 3, frases de las 6 a las 7, hacer las equivalencias, ¿verdad? Para saber en el manual para el maestro, en la FIP, dónde está exactamente. Entonces nosotros pues también colaboraremos con eso a medida que vayamos leyendo, en la medida en que no lo tengamos hecho. Pero el objetivo es tener las equivalencias de todo para siempre saber exactamente dónde está la referencia cuando se hace mención a ella, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este trabajo que ahora contado así, si le dejamos al ego que nos diga, qué farragoso, qué complicado, no lo va a ser, porque vamos a ir de la mano del Espíritu Santo y Él nos lo va a guiar todo y nos lo va a explicar todo perfectamente, como hemos dicho en la invocación. Yo no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, ¿verdad? Porque Él nos va a guiar para que al final todo quede claro, quede facilito, sencillito. Pero claro, no nos vamos a perder el potencial que tiene de aprendizaje para nosotros el usar esta edición que tiene toda la información y está en castellano, ¿verdad? Porque ahora cuanto más claro tengamos el contexto, pues también mejor. De hecho, os propondría que fuerais estudiando, viendo, si queréis, como libro así, si queréis de alguna manera estar un ratito estudiando otra cosa, pues el libro de Ausencia de Felicidad. ¿Sí? María, no sé si tú ya lo tienes, Santa María, el de Ausencia de Felicidad. ¿Tienes el audio apagado? Yo os lo pasaré. ¿Sigues con el audio apagado? Aparentemente. No puedo, no. Yo no puedo conectarme. Os oigo, pero no os veo. Vale, bueno, pues así mismo, Santa Marisol, bonita. La cámara no te sale, pero te oímos a ti también. Vale, os oigo. Vale, genial. Vale. Genial. Sí, decía Santa María que tienes... No sé si lo tengo. Te digo porque... que no sé si lo tengo. ¿Me escucháis? Sí. Sí, ahora sí. No sé si lo tengo porque he estado comprando los libros de Gonzalo, no sé ni qué he hecho y no los he leído, ¿me entiendes? Entonces no sé ni qué tengo ni... voy a mirar en mi cuenta en Amazon y... Porque el primero lo compré en papel, que es enorme, y luego pensé que como me estoy moviendo todo el rato no puedo cargar con tantos tochos y tengo que mirar en mi cuenta de Amazon. De todas formas, Santa María, el que primero sacó él, ¿te acuerdas que no fue el del texto, sino que fue el libro de ejercicios, ¿verdad? Entonces yo también lo tengo en versión aparentemente mucho más grande, pero los que ha sacado después, sabes que ya son una versión más reducida, ¿verdad? Ajá. Entonces de tamaño son mucho más manejables. Mira, te voy a enseñar para que veas la diferencia de tamaño. Este es el tamaño primero y este es el de ahora, ¿vale? Ajá. Entonces este ya es parecido al tamaño que tiene la FIP, ¿vale? O sea, los de ahora, y este es el libro de ejercicios, que es más grande que lo que es ya los Perdona, libros... al libro que tenemos habitualmente nosotras, ¿cómo lo llamas? ¿La CIF? Sí, Fundación para la Paz Interior. Lo llamamos la FIP Ya, claro. porque lo ha editado la Fundación para la Paz Interior. Para la Paz Interior. Pero este de, por ejemplo... Sí, yo de estos he tenido cosas descargadas. Claro. El que aquí entonces son 4.
No, es que yo tuve el libro original, el tocho, como dice María, que es verdad que son un poco tochos porque vienen 3 libros dentro de uno, y se lo di a un compañero, vamos, lo di. Bueno, Y ya, cosas de que todas pasan. formas, Santa María ese no es al que llama al tocho. Al tocho le llama al que sacó San Gonzalo en primer formato, que es más grande que... Súper tocho, ¿no? Sí, al super tocho ilusorio. Pero que ya los ha reducido de tamaño. Entonces son más parecidos al formato de la FIP habitual, ¿vale? Y que entonces ya no cuesta tanto cargarlos. Igualmente, no cuesta nada Igualmente lo con el Espíritu Santo. pillé en PDF, en las 2 versiones. Eso. Cuando lo sacó, lo vi tan grande que lo pillé también y me di cuenta que me manejo más y con la versión en el ordenador. Pero sí, lo tengo en las 2. Y sí, pues probablemente tenga ausencias de felicidad y si por casualidad se me pasó, lo pillo. Eso es. Perfecto. Entonces, nosotros siempre promovemos, cuando un libro está editado, que se compre, ¿verdad? Porque sabemos que, bueno, pues los autores han hecho ese trabajo y les va a ser útil para seguir haciendo todos los trabajos que tengan que hacer. Entonces, por favor, compradlo si es posible y lo digo también por el tema del libro de ausencia de felicidad, que parece que temporalmente no se está editando. Entonces, se nos ha hecho el favor de digitalizarlo y lo tenemos en PDF. Entonces, yo os lo compartiré, ¿vale? Lo compartiré aquí en el grupo. Ese es un libro que podéis leer un poco como, porque es Ausencia de Felicidad, es un poco la historia, viene en parte la biografía de Santa Helen, ¿verdad? Los primeros capítulos es pues de su niñez, de cómo ella fue creciendo, sus interacciones con el Maestro Jesús, con la Iglesia Católica, con todo lo que pareció ocurrir y cómo fue llegando el curso de milagros a su vida, ¿verdad? O sea, de todo lo que pareció ocurrir y cómo se empezó a dictar, los hermanitos que empezaron a aparecer en escena antes de que se dictara, cuando ella empezó a trabajar con San William en la universidad, ¿verdad? Entonces bebe de varias fuentes. El libro está escrito por San Kenneth Wapnick, ¿verdad? Que fue el que entró a trabajar con ellos a la hora de colaborar, mejor dicho, para que se entienda claramente. Colaborar con ellos a la hora de editar el curso, ¿verdad? Y bueno, pues fue luego uno de los grandes profesores, aparentemente, del curso, maestros del curso, que lo dieron a conocer ampliamente por el mundo entero. Porque ¿quién forma lo de la Fundación de la Paz Interior? La fundación la formaron los primeros componentes, que serían precisamente Santa Helen Schuckman, San William Tedford, San Kenneth Wapnick y Santa Judith Scotch, que sería la hermanita que entraría en contacto con ellos posteriormente y que fue la que se encargó también de hacer de relaciones públicas del libro, porque ella tenía una asociación dedicada a estudios de parapsicología, pero oficialmente trabajaban con una universidad americana y digamos que estaba en contacto con toda la sociedad americana en ese momento, interesada en todos los temas de parapsicología. Y entonces, o sea que era digamos un megáfono, ¿no? Claro, ella hizo todo lo que estuvo en su mano para dar a conocer el curso pues en esos ambientes y lo consiguió en gran parte, ¿no? Y además, bueno, pues ellos al principio no hicieron publicidad realmente, sino que fue todo de viva voz, pero claro, se extendió la voz de que estaba esta enseñanza espiritual en el entorno y la verdad es que tuvo pues una difusión muy grande y la sigue teniendo, y ese también es nuestro papel ahora, dar a conocer el curso de milagros, ¿no? Entonces, aunque no importa las veces que necesitéis que aclaremos cualquier cosa con respecto a las notas, el Urtext, la versión de la FIP y la que vamos a estar estudiando también, porque vamos a beneficiarnos, como decimos, de esta edición, porque además, sobre todo al principio, ¿qué es lo que pasa con los primeros capítulos? La FIP, los primeros capítulos, sobre todo el 1, se construyó de forma de como lo que ahora llamamos un poco corta y pega, ¿no? Ajá. O sea,
el primer capítulo está construido de forma muy diferente aparentemente a cómo fue dictado la primera parte del texto, ¿verdad? Porque el Maestro Jesús no les iba dictando en un principio ni los nombres de los capítulos ni los nombres de los epígrafes, sino que él dictaba. Sí que hablaba de los principios, pero tampoco decía principio número 1, sino que iba diciéndolo y ella iba anotando, ¿sí? Ajá. Entonces pareciera Sí, es fácil. que por esa cosa que llamamos ego aquí en el sueño, de que cada uno lo entiende a veces a su manera, pues todavía no ha habido un gran consenso entre los editores del curso de ponerse de acuerdo por lo menos en el número de principios de los milagros, porque tenemos 50, ¿no? Pero pareciera que, bueno, pues no siempre se ha seguido ni con el número de principios, ni con el nombre de los epígrafes, ni con otras cosas, que en cuanto se nos deja un poquito hacer las cosas a nuestra manera, parece que eso de introducir formas nos gusta mucho. Y ahí todavía parece que no somos muy conscientes de que eso es lo que va a hacer en un principio, aunque luego todo confluya para que tengamos todo muy claro, pero puede despistar más que ayudar. Entonces, bueno, pues dejando ahí esa reflexión por el gusto por las formas a nuestra manera, para que lo sanemos, ¿verdad? Porque nos perdemos en un mundo de ilusorias formas que queremos que sean a nuestra manera. Vamos a ver que al final sacaremos el contenido de cada principio todos por igual, ¿verdad? Porque por eso nos vamos a siempre regir por el libro de la FIP, ¿vale? El que tenéis todos. Este va a ser el libro de cabecera y el libro de estudio. No quiere decir que no vayamos a estar estudiando también en profundidad este que llamamos el de versión San Gonzalo, versión Gongarola, porque aquí es donde tenemos toda la información, aunque se quedaron algunas ideas fuera, muy pocas, ¿no? San Gonzalo, cuando digo esto, me suele decir, está todo. Pero hay ciertas partes que quedaron fuera que a lo mejor él consideró que no eran muy importantes, pero bueno, nosotros lo que queremos es simplemente ofrecer que eso estaba ahí escrito, y a veces con una referencia como ha hecho él vale, o bueno, por lo menos damos la fuente donde lo pueden leer para que lean lo que quedó fuera, ¿vale? Por eso también recomendamos encarecidamente. Bueno, y él ha sacado ahora otro librito también que también puede ser útil, que es las biografías de Helen y de William, ¿verdad? También traducidas. Ahora que hablas de las biografías y has comentado que Helen escribe que desde la infancia tenía contacto con el Maestro Jesús, o... Bueno, ella quería recibir milagros, ella procuraba orar, pero claro, si lo hacía a su manera o ponía en duda lo que recibía, pues le ha pasado como a todos, le pasaba como a todos. Sí, que fue el momento en el que empezó a escribir, ¿no? A aceptar lo que le llegaba cuando pudo escribir todo el libro, digamos. Fue cuando se decidió por renunciar a creer que sabía ella y a abrirse a lo que le tenían que explicar, pues cuando empezó el dictado verdaderamente, ¿verdad? Ajá. Pero todos hemos tenido ese ir y venir con la divinidad en nosotros, ¿no? O sea, porque puede ser útil también que veáis un poco esas autobiografías, pues por ver, esto si queréis lo hablaremos otro día, pero lo que podríamos querer tener claro es que todos hemos tenido inspiraciones y charlas con el Espíritu Santo, aunque no lo llamáramos así. O sea, siempre que hablamos con una voz que nos habla de la cordura, de lo que es amoroso en cada situación, aunque luego lo desdeñáramos, ¿no? Pero el Espíritu Santo estaba intentando decirnos, mira por aquí, mira, esto es lo que va a ser más útil para todos, no hagas esa locura, eso no es bueno para ti ni para nadie. O sea, el que estaba en nuestra mente diciéndonos, por ahí no, te arrepentirías, de verdad que eso no es lo que tú quieres, esa no es tu verdadera voluntad. Eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Intentando retenernos para que nos tiremos como el niño pequeño que está ahí con... Claro. Al ego desatado. Sí. Eso es. Para que no nos tiremos por el barranco, no nos clavemos las tijeras o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Uh-huh. El Espíritu Santo. Sí, ¿no? Que a veces la ira te puede
Bueno. Entonces viene el Espíritu Santo y te calma. Eso, pero no es que La la ira, ira, desde luego, no es el Espíritu Santo. por supuesto, pero vamos a empezar a, siempre que hagamos una expresión, fíjate, si decimos la ira me puede, es que hay algo que me pueda a mí, y no, yo cuando decido volverme No, iracundo, bueno, lo que quiere decir es que puede con la situación en ese momento. claro, O sea, pero está en escena y tú desapareces, efectivamente. eso es, Aparentemente tú desapareces. sí, eso es, tu ser real es el que queda relegado, que esa es tu verdadera voluntad y lo que tú realmente eres, y entonces toma el poder de tu mente, el ego, que te lleva a cometer, pues aparentemente, como vemos, hablamos en general, nos ha llevado a lo largo de esta ilusoria historia de vida que llevamos en el mundo del sueño, pues aparentes crímenes atroces, ¿no? Ataque no, lo más, para mí lo más clarito, vamos, clarificador es ataque fuera, ataque dentro. Sí, sí, lo Porque que pasa es... porque eso es cuando aparece eso, ese sentimiento, ¿no? Esas emociones tan fuertes, es un ataque dentro brutal. Bueno, ataque dentro y ataque fuera, como bien dices, ¿verdad? Porque... Bueno, ataque fuera, no sé, porque igual a la persona a la que se le estás intentando que le llegue, pues no le llega, porque tiene bien puesto al Espíritu Santo con ella en ese momento. Entonces, pero lo que sí sabes es que hay ese ataque dentro. Uh-huh. Sí, sí. Igual la persona, pues eso, te ve como a veces dicen, ¿no? Que lo analices como si fuera un niño pequeño enrabietado. Es que hay que verlo así. Hay que verlo así, porque el que ha perdido la cordura se ha vuelto como un niño pequeño que ya no sabe lo que hace, ¿no? En este sentido, Sí. un animalito, un niño pequeño que no sabe lo que hace, que no tiene una panorámica real de las consecuencias de esa acción equivocada, pues porque si las tuviera no lo haría, ¿verdad? Entonces ahí vamos con siempre el aquietarnos, que es el gesto vital que tenemos que querer aprender a hacer, de acallar al ego. Siempre que no me esté sintiendo completamente dichoso es porque ya he decidido percibir la situación con el ego, ¿verdad? Entonces es señal evidente para nosotros de que hay que pararse a perdonar eso, ¿sí? Uh-huh. Por eso va a ser tan importante que lo hagamos, ¿vale? Entonces, pues si hubiera alguna cosita más que ir añadiendo, pues lo iríamos aclarando. Entonces, vemos que tenemos la introducción. Si pasáis el índice del libro, tenemos la introducción, ¿sí? Esta introducción realmente no fue dictada en este orden. Se puso más adelante. Apareció entre los principios, creo recordar que era el 10 y el 11, o el 9, 10 y 11, por ahí. Pero es muy interesante que la veamos y que también digamos lo que vamos a decir para que quede clara cuál es la situación, lo que el maestro nos plantea. Tenemos que pensar siempre que somos el Hijo de Dios y hemos sido creados libres. Uh-huh. Esto es vital que lo tengamos en cuenta para no sentirnos en oposición al curso nunca, ¿verdad? ¿Y por qué voy a hacer hincapié en esto? El Hijo de Dios es tan sumamente libre, que ni Dios se puede interponer en lo que el Hijo de Dios quiera. ¿Qué os parece? Claro. Y mucho menos cualquiera de los maestros que andamos por aquí por el sueño. O sea, yo nunca voy a poder imponeros nada. Porque si no puede Dios, imagínate yo, ¿no? Tampoco. Entonces, nunca os sintáis obligados, manipulados. Todo eso sería el ego intentando contaros la película como no es. ¿Sí? Uh-huh. Porque no se puede. Sois libres. Porque realmente somos una mente que piensa. Entonces, como tú pienses, lo eliges tú. Por mucho que te pusieran una pistola en la cabeza, que te metieran en un cuartito donde no te pudieras mover y te dijeran, no pienses así, tú ibas a poder seguir pensando como quisieras, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿nos queda clarísimo que cada uno puede pensar como quiera siempre? Sí. Y en eso es en lo que realmente somos libres. Eso es lo que pasa. Que a veces piensas con el ego y otras veces piensas con el espíritu y ya está. Ya está, pero el que elige cambiar... No se te impone ni el uno ni el otro. Pero el que elige cambiar es uno mismo. Cada Claro. aspecto Lo que de la ahí mente. influye es la voluntad.
Claro, el que tú quieras cambiar de intérprete. Yo puedo animaros, promoverlo, con mi entusiasmo, contagiaros el entusiasmo, pero como no lo queráis hacer, por mucho que yo esté aquí dando saltos de alegría y de regocijo, trayendo pancartas, usando pompones de ¡uh, qué fiesta! Es esto de estar con el Espíritu Santo, hasta que no lo queráis hacer vosotros, yo no os lo puedo imponer, ni Dios mismo os lo va a imponer, porque el amor no funciona así, ¿verdad? Porque el amor ama, no impone nada. Entonces Dios nos ha creado en libertad y esto es algo que tenemos que querer hacer en libertad ahora cada uno de nosotros. Pero ojo con el ego, porque el ego podrá intentar malmeteros y decirnos, no, os está queriendo comer la cabeza, os está haciendo que queráis renunciar a cosas que realmente son valiosas para vosotros, etcétera, etcétera. O sea, porque el ego es el saboteador, ¿no?, de nuestra mente. Lo que no os convenga, eso es lo que os va a decir el ego. Y está claro que este curso de milagros es un sistema de pensamiento milagroso diferente al que usábamos antes. Pues el ego no quiere que cojáis este curso y lo estudiéis, porque supone su desaparición. Y el ego ahora parece ser como una voz que te habla como si tuviera entidad propia, ¿verdad? Entonces, por eso tener también consciente y siempre esto presente de que cualquier idea de que el libro es muy grande, de que pesa mucho, de cómo te vas a llevar esto a todas partes, o sea, todo ese tipo de ideas, ¿no?, ya que hemos estado hablando de los formatos de libros que hay, ¿de dónde creéis que vienen? Porque a mí se me decía tal cosa, ¿te acuerdas, Santa Lucía? Que yo parecía que me llevaba el libro aparentemente a todas partes. A todas partes, y 2 además para regalar. Sí, es verdad. ¿Y qué me decía a mí el Espíritu Santo? El curso te lleva a ti. Y yo decía, es verdad. Yo quiero creerme lo que el Espíritu Santo me diga. Por eso he sido buena estudiante. Porque he sido humilde y aparentemente mansa, ¿no? Que son 2 características que se necesitan trabajar para que esto vaya muy bien, como la seda, ¿no? Ajá. Entonces, cuando el Espíritu Santo me decía, el ego me podía decir, pesa mucho. El Espíritu Santo me decía, no, esto no pesa nada. Esto te va a llevar a ti en volandas. ¿No? Y Claro. no lleves 1, lleva 2. Por si alguien lo necesita, que se lo pueda llevar puesto. Vale. Bien manda, me llaman la bien manda. Sí, totalmente, vamos. Claro. Que yo decía, ¿pero dónde va con ese saco de...? O sea, claro, porque llevabas un bolso enorme con 2 libros. Me acuerdo perfectamente. Bueno, pero como vemos, el que se lo toma como el Espíritu Santo quiere que se lo tome, no le cuesta nada, ¿verdad? Claro, tú ibas feliz, tú ibas ahí corriendo por todas partes con tus 2 libros. Eso es. Porque, claro, esto también se trata, vamos a querer comprender juntos, ¿no?, que esto no lo haces solo por ti, que el que todos y cada uno de nosotros queramos estudiar el curso de milagros, es decir, todos están queriendo la paz. ¡Wow! Claro. Porque el curso de milagros te lleva a la paz. Es una vía verdadera para llegar a una verdadera paz, una paz estable, que surge en ti y que nada te la puede quitar. ¡Oh! ¿A que esto mola mazo? Mola. Pues sí, porque cuando estamos en paz mola mazo. Claro, pero además Está que esa claro. paz no te la pueda quitar nada, no es Tengo que ya moverme. A lo ver. más. Porque esa paz es tuya, por derecho propio. Y el curso te enseña a estar en paz y a darle valor a la paz. ¿Verdad? Ajá. A darle valor a la paz. A que la paz para ti sea lo prioritario. Si no estoy en paz, ya aquí el ego está haciendo de las suyas y me tengo que aquietar. Le tengo que callar porque si sigo pensando con el ego me voy a sentir fatal, mucho peor de lo que ya me estoy sintiendo. Y por eso cuanto antes me pare, mejor. Porque además, y mejor no hacer nada en el mundo de la forma. Hay hermanitos cuando yo llegué al curso que decían, no, bueno, pues si no sabes qué hacer, sigue haciendo y ya te vendrá la inspiración. De verdad que no. Con el ego es mejor no hacer nada. Párate, encuentra tu centro, encuentra el centro de la tormenta, comunícate con Dios y vuelve a interactuar solo cuando estés en paz. El tiempo que le dediquemos a volver a la paz es tiempo que está bien empleado, porque si no vas con Dios, vas con el diablo. Veréis que yo le llamo mucho al ego el diablo, pero es
para hacernos ver claramente que de verdad, hermanas, que el ego no nos interesa ni en pintura, pero ni en pintura. El ego es el intérprete de lo caótico, es el anticristo, es el que no quiere tu bien, el que te quiere ver muerta. Volvemos a sacar la máscara esta horrenda para que se nos quiten las ganas de pedirle guía, ¿verdad? A esto. El audio, Santa Marisol. Perdona, es que no quería que se oyeran ruidos. Que yo hablo de esto con alguna amiga y entonces del ego, así como hablas tú, y entonces dicen, no, es imposible destruir al ego. El ego lo necesitamos en esta dimensión o en esta realidad o como lo quieras llamar. Entonces dicen que no se puede destruir al ego, que eso es una ilusión, que el ego lo necesitamos para defendernos, para no sé qué historias. Claro. Entonces, claro, yo ahora, como eso lo he estado oyendo mucho, pues, o sea, se me están rompiendo así los esquemas porque veo que bueno, que ahí hay una lucha. Hay una importante. concepción, claro, errónea de qué es el ego. Porque al decir eso, uno está creyendo que el ego te defiende de algo. Pero ¿de qué te defiende el ego si es la oposición a Dios? Es que ellas lo que no se han planteado es que se están defendiendo de Dios mismo. Que el ego a lo que le tiene miedo es al amor incondicional. No ames incondicionalmente porque te pueden hacer daño, como si el amor te pudiera hacer daño, cuando es al revés. Yo lo veo más como a lo mejor, como que el ego le gusta dominarnos a todos para hacerlo de las suyas, y entonces en este mundo que luego mira cómo está, por eso. O sea, el ego le gusta el ataque, controlarnos, dominarnos, hacer de las suyas. Y entonces, ¿qué pasa? Que si lo escuchamos, él nunca va a decir, sí, al ego se le puede eliminar y se le puede olvidar o se le puede ningunear, lo que sea, no escuchar, porque claro, él quiere sobrevivir. Entonces, por eso te dicen, no, es que para estar en este mundo, como hay que defenderse del mal, pues hay que tener el ego ahí siempre. Hay que usar algo de mal para defenderse del mal. Hay que guerrear algo para llegar a la paz. Y esos son los oxímoron. Con la guerra no se alcanza la paz. Siempre que creamos que es con el ataque, con lo que llegamos a la paz, estamos locos. Porque además el ego no se corta a nivel de qué ataque vas a llevar a infligir. Porque además ahí, ¿qué está ocurriendo? Que tampoco son conscientes de lo que estamos intercambiando. Un sistema de pensamiento de la individualidad por el sistema de pensamiento de la unidad. Es que solo con que se permitieran considerar que el otro eres tú, pero confundido, se te quitan las ganas de atacar. Oye, que este que tengo delante de mí, que parece que según mi ego es la fuente de todos mis males, es que soy yo misma, pero en otro formato y completamente confundido con respecto a quién es y cómo dar amor, porque se cree falto y cree que tiene que ir a buscarlo fuera y yo soy una amenaza para que él encuentre ese amor. Y entonces me tiene en medio como posible amenaza y va a por mí, pero no porque sea eso que le dice el ego que es, porque... Ya, pero es que la excusa es, si a mí me ataca otro ego, si a mí me atacan los egos que hay por ahí, yo me tengo que defender. O sea, yo me tengo que defender de los ataques. Entonces, claro, ahí es donde ya se viene el lío. Hilda, por favor, quítate eso. Es demasiado. Es demasiado para estas horas de la mañana. Me das miedo, Hilda. Solo para ejemplificar la idea de ¿quién dice que el ego no se puede abandonar jamás? El propio ego. Es el ego el que está diciendo, el ego no se puede abandonar. Y mírame, como me has dicho, quítate eso, pues me lo he quitado. Así de fácil es prescindir del ego. Chao, pecado. Se acabó el ego, claro. El ego no es nada. Tendríamos que querer saber. Menos mal. Claro, pero ¿qué es el ego? El ego son pensamientos.
Un pensamiento, por eso cuando hagamos los ejercicios veremos que uno se entrena, la mente, yo la mente me entreno para ver que son solo esos pensamientos egoicos los que me mantenían en el infierno, los que me hacían ver un mundo cruel, un mundo hostil, un mundo amenazador donde me podían hacer daño porque me identificaba con un cuerpo que encima no está ahí. Entonces, claro, es otra perspectiva, otra panorámica. Pero claro que hay que querer abandonar al ego, porque es Dios o el ego, y no hay más. Además, tenemos que seguir teniendo presente la idea de que somos un espacio mental al que llegan pensamientos. Aquí, mientras estamos en el mundo de la percepción, no generamos pensamiento, no creamos nada, sino que se nos dan. Y o bien lo recibimos del ego o bien lo recibimos del Espíritu Santo. Y ese es el gesto que entrenamos realmente. Todo el curso nos anima a que hagamos ese gesto de no, tu voz no ego, no te quiero a ti, sí Espíritu Santo. Y esto lo hacemos y lo decimos, yo lo llevo diciendo desde que soy consciente de ello y lo sigo diciendo porque solo hay que hacer eso, perdona y verás esto de otra manera. A partir de que has querido la visión del Cristo, la interpretación del Espíritu Santo, ya se abre ante ti otro panorama, empiezas a ver las cosas de otra manera, la manera de la unicidad. La mente, el Hijo de Dios es íntegra, es total, es la creación del Padre, tú mismo eres el reino de los cielos, se nos dice. Fíjate que en la Biblia ya estaba, ¿no? El reino de los cielos es tuyo, pero es que no está fuera siquiera, tú eres el reino de los cielos. Tú. Claro, yo el único ejemplo que se me ocurre para neutralizar al ego que está todo el tiempo contra esto es, pues Jesucristo tenía ego, o sea, Jesucristo escuchaba a su ego, porque claro, él ha dado el mensaje del ego. No. No, o sea, Jesús no ha venido a hablar del ego, no vino a hablar del ego. No, vino a hablar de Dios. Claro, pero en el libro se ha metido lo del ego. No, es que claro, a ver, cuando estaba el Maestro Jesús, el ego era el diablo. Claro. Es que ahí se le llamaba de otra manera. Los endemoniados... Claro, o sea, es que las tentaciones del demonio y tal, él se estaba refiriendo a lo que el libro se refiere al ego. Claro, el ego es un concepto que se usa en psicología para referirse al yo, a la individualidad. El ego es la idea de ser un ser individual frente a el colectivo que es el Cristo, el Hijo de Dios unificado. Pero cuando el Maestro Jesús hablaba del diablo, hablaba del ego. De hecho, aquí lo dice tal cual. El demonio es la creencia en la separación. Tú empiezas a ser un ego o un yo cuando crees que te has separado del todo. O eres el yo o eres el todo. O eres un individuo o lo eres todo. Porque lo que estamos intercambiando es un sistema que lo que busca es un interés personal, individual, frente a un sistema que busca el bien común, lo bueno para todos. ¿Sí, Santa María? Entonces, cuando Jesús quitaba demonios, estaba quitando pensamientos, estaba quitando pensamientos egoicos del ego. Claro, estaba diciendo... O sea, que lo único que quitaba era egos. Claro, porque demonios es como que adoptas una personalidad, tienes una personalidad demoníaca. Claro. Entonces quitaba ese ego, ¿no? Claro, O sea, las posesiones, a ver, lo que se ha llamado toda la vida, las posesiones que los sacerdotes hacen, los exorcismos, ¿eso qué es? Eso es un perdón, pero un poco mal entendido porque no hacía falta que se volvieran virulentos, porque nosotros ahora lo que aprendemos es, mira, perdona y verás esto de otra manera, con paz, desde el amor, desde la seguridad del Espíritu Santo, por eso enseña... Fijaos además cómo empieza el curso de milagros, o sea, el curso de milagros empieza con los milagros. Esto es algo muy interesante a tener en cuenta. A mí cuando una vez que hicimos el primer monográfico en un primer encuentro, que lo primero que se me llevó a hablar fue del reino de los cielos. Iban a ser un mes de monográficos y el primer monográfico que hicimos fue el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús quiere que se nos quite en la mayor medida posible todo el miedo a Dios. Entonces se nos llevó a hablar del reino de los cielos, de cómo es Dios. Los milagros son los pensamientos que nos van a llevar a hablar de Dios correctamente y a ver a los hermanos correctamente. Entonces, Pero un momentito, Hilda, que yo me he quedado, mi ego se ha quedado enganchado en el tema de las posesiones. O sea, lo que vemos, esta persona
parece que está poseída. por el ego. Eso, Tú puedes ahora sí, decir eso que- poseída por el ego y estarías en lo correcto. Esta persona está poseída por el ego y por eso está así, que no razona, que está fuera de la realidad. Sí, posesiones infernales, posesiones demoníacas, pero tanto lo llames. Es que según el ámbito al que te enfrentes de esa situación, si llegara un teólogo, te diría, está poseído por el demonio. Si llegara un psicoterapeuta, te diría que tiene un brote psicótico. Si llegara un filósofo, te diría que esa es la idea del mal. Ajá. Ya, o sea que cada uno le va poniendo un nombre a esa locura que de repente te da, que ya te vas fuera de ti. Entonces eso es simplemente el ego. Exacerbado, haciendo de las Yo suyas. de lo que me acuerdo es de cuando ponen al angelito y al demonio en rojo. El angelito en azul y el demonio en rojo, que te están hablando los dos. Sí, pues Eso es algo como muy gráfico. claro, y así es, o sea, así de simple es. Lo que pasa es que lo que conseguimos con el curso es que el diablo, que parecía muy poderoso en nuestra mente, pierda fuerza. Y ya no diga ni mu, porque ya tengas un angelito aquí y otro aquí. ¡Ah! Y todo sea fiesta. Mira, los angelitos. Eso es. En verdad os digo, ¿por qué decía el Maestro Jesús eso continuadamente? Porque yo no os voy a contar mentiras, os voy a decir la verdad. Y mi reino no es de este mundo, ¿eh? Yo con Dios lo tengo todo, pero aquí, al César, darle lo que pida el César, porque de este mundo no os interesa nada, ¿verdad? Ahora nosotros también sabemos leer la Biblia gracias a estudiar el curso de milagros. Y entendemos todo lo que estaba ahí escrito, que yo antes leía la Biblia y también me enteraba de la mitad de la mitad. Pues como con el O sea que curso. ahora lo entiendes todo, lo de la Biblia. Pero no solo la Biblia. Yo ahora entiendo hablar a cualquier filósofo, a cualquier científico de cualquier área relacionada con lo que es la verdad, y sé cuando se están equivocando, cuando están acercándose a la verdad o diciendo la verdad misma. Claro. ¿Por qué? Porque este sistema de pensamiento es un sistema de pensamiento que te permite identificar los pensamientos que sí reflejan la verdad y los que no. Adopten la forma que adopten. ¿Sí? O sea, cualquier enfermedad mental es un ego medio loco. O sea, muy No, muy loco, muy loco. Más loco Exacerbado. de lo que llamamos aquí aceptable. Porque, Ya. ¿qué hemos hecho con la ilusión de determinar? A partir de aquí empieza a ser enfermedad, empieza a ser patológico. Pues, por ejemplo, la tristeza, Sí. ¿no? Empiezas a estar triste, estoy triste, pero cuando ya eso hace que no te quieras levantar para ir al trabajo, que empieces a dejar de comer, empezamos a decir, uy, parece que está teniendo síntomas de depresión. Y entonces ya en vez de Claro. llamarlo tristeza, empezamos a llamarlo depresión y empezamos a ver si hay que tratarlo con medios psicológicos o con fármacos o con como la magia que nos hemos inventado en el sueño para quitar los síntomas, ¿no? Y que parezca que pueda volver a funcionar porque queremos ser egos adaptados. Ah, hola, me llamo fulanito de tal. Me dedico a cual. Y vamos todos así, ¿no? O sea, todos los egos están loquísimos, pero claro, si hay alguno que le va, o sea, se pone peor, o sea, te pones peor en cualquier momento porque te da una depresión, porque te enganchas con un pensamiento de miedo, de ansiedad, de no sé qué al futuro, y entonces tú ya como sobresales del resto de la locura, o sea, de los egos haciendo Estás ya locuras, más entonces loco. ya si sobresales mucho, uy, Hay este que ya tratarle. no, este es A el que este hay está que mal, tratarle porque... este está mal. Sí, Y entonces exactamente. yo no, que estoy a puntito, pero... Pero no he cruzado la línea y no me han... O soy una... Estoy igual de patológico, pero como lo disimulo mejor, no se la... No se nota o no se ve mucho porque no hago nada que parezcan peor. Entonces, claro, o sea, es un poco así, ¿no? Sí, sí. Realmente No, es un como poco que aquí no. ponemos las Totalmente. etiquetas, Sí. aquí vamos poniendo las etiquetas de, uy, esta tiene depresión, uy, esta tiene esquizofrenia, uy, esta realmente es el ego Sí, en un estado más desequilibrado, eso o sea, es. más loco. Haciendo más de las suyas, dejándole campar más abiertamente a sus anchas y que se nota en la conducta también, porque a lo mejor un hermanito está aparentemente teniendo ideas muy tremendas, pero está en el error tipo 2, de alguna manera está más cuerdo, ¿verdad? Porque todavía controla el comportamiento
Y entonces no está llevando a la práctica los errores, que es el error tipo 1, no lo está llevando al ámbito del comportamiento, tal como piensas equivocadamente, actúas equivocadamente. El error tipo 2 es que ya tienes cierta cordura del Espíritu Santo que te está diciendo, no, por ahí no, esto sería una locura hacerlo, no vayas por ahí, que nunca te beneficiaría hacer esto, tal, y no lo haces, pero lo sigues pensando. El error tipo 1, los ilusorios, las ilusorias cárceles, los ilusorios centros de tratamiento psicológico a nivel grave, manicomios, los egos, los hermanos que se han dejado llevar por el ego sin ponerle freno, simplemente. Y lo vamos a tener que dejar aquí por el ahora, pero seguiremos. Vale. Muy bien. Mañana más. Muchas gracias. Voy a hacer una Igualmente. pregunta enana, de medio segundo. Rápido, Cuanto más te dejas llevar por el ego, más te cuesta quitártelo, ¿verdad? Parece que sí, pero es un truco igual. Ah, vale. Es un truco igual. Lo que pasa es que, digamos que lo que hace el ego con la mente es confundirla, como que te aturde. Lo que estás haciendo es anular tu capacidad de razonar, ¿verdad? Entonces tú, si lo recordáis ahora, siempre podéis pedir ayuda. Espíritu Santo, ayúdame a ver esto de otra manera, por mucho que parezca que estoy fatal y no entiendo nada, y ahí se hace la luz. Porque el Espíritu Santo puede con todo. Es Dios, es el representante de Dios en el sueño, ¿verdad? Por eso un solo milagro, una sola palabra tuya bastará para sanarme. ¡Chachán! Y ya está, se acabó la oscuridad. ¿Sí? Y no te puede hacer nada, ni una medicación, ni nada. O sea, tú sigues teniendo tu poder y tu fuerza. O sea, aunque digas, ay, pues que la medicación me deja no sé cómo nada. Nada. Eso todo son cosas del ego. A ver, nos lo hemos creído, pero es que podríamos con el Espíritu Santo no comer, no dormir, no nada y estar perfectamente, porque son todo creencias. Ahora bien, las creencias que se comparten por muchos hermanos aparentemente son más difíciles de trabajar, aparentemente, no es verdad, pero suele ser así, ¿verdad? Sí, les hemos dado mucho poder y entonces Están tienen mucho ahí, poder. son muy profusas en tu misma mente, en tu espacio intramental y en el espacio compartido, porque tú le dices a alguien, he dejado de comer porque el Espíritu Santo me ha dicho que puedo estar sin comer, y te van a empezar a decir, ¡loca! ¿Pero cómo? ¿En qué secta estás metida? O cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, Claro. Sí, y además tú mismo seguramente no vas a ser capaz de... bueno, porque no te lo estás creas, metido en... porque no te lo quieras creer de tu poder mental para hacer lo que Dios te diga que hagas. Porque lo tienes, Claro. el poder lo tienes. Bueno, y ahora sí lo dejamos aquí. Muchas gracias, todo el amor. Nos amamos, bendiciones andantes, criaturitas divinas. Muchas gracias. Cariño, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, Hasta luego. amorosas. Chao, chao.